Y para conocer todo esto, todo lo que está relacionado con este asunto, con ese campo magnético de la Tierra, vamos a dar paso a nuestro también querido tripulante, Paco Buitrago. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, nos reencontramos después de todo este tiempo, ¿no? De parón. Eh, sí, bueno, ya habíamos estado en alguna de estas que hacíamos los viernes, ¿no? A las 8, Sí, en en alguna de estas YouTube, sí. tertulias, a través Sí. de Internet, en este caso ya con imagen incluso, ¿no? Que a mí me gustaban tanto, la verdad, estaba muy bien aquello que se hacía. Ahora se hace los martes, creo recordar, ¿no, Javier? Sí, sí, cierto. Y bueno, pues nada, pero volvemos a los inicios, ¿no? A la radio, que es lo que al fin y al cabo más nos gusta, ¿no? Bueno, Creo yo. pues muy bien. Pues vamos a hacernos la pregunta, Paco. ¿Qué sucede Sí. con el campo magnético de la Tierra? Bueno, esto es muy complicado. Bueno, aquí hemos visto un pequeño fragmento de esta película que se llama Geostorm, ¿no? Creo, tormenta geomagnética, algo así se llamaba. ¿Cuál? ¿Esta película? No, el Sí, o núcleo, algo así, ¿no? el núcleo, el núcleo. O el núcleo, sí, Sí, bueno, es muy similar a la otra, ¿no? Bueno, habla sobre el campo magnético, que es sí. lo principal, y es el asunto que tenemos esta noche y que nos aborda. Nos aborda por la actualidad, porque lógicamente está sucediendo algo y bueno, y aquí estamos nosotros para contarlo. Pero para entender bien este concepto tenemos que recordar que hasta ahora lo que sabemos de nuestra Tierra, como antes habíamos comentado en esa película, pero bueno, lo que comenta es así, ¿no? A nivel geológico sabemos que el interior de la Tierra tiene ese núcleo del que se hablaba, un núcleo de hierro fundido, que sobre este núcleo rota una capa, que es digamos un magma, una capa magmática, y este giro provoca bueno, un efecto dinamo que genera un campo electromagnético. Pero bueno, no tenemos mucho conocimiento sobre este núcleo, sobre su giro y sobre todo sobre su movimiento, porque no sabemos si este movimiento es perpetuo o es un movimiento que se produce por el efecto gravitatorio que puede ejercer la Luna y el Sol, lógicamente. Eso es una correlación, porque sí que es cierto lo que sí sabemos, y a través de las sondas OJO, por ejemplo, que monitoriza el Sol en todo momento, se sabe que hay relación entre las tormentas solares y las alteraciones de este campo, con lo cual sí que existe una relación. La Luna todos sabemos que influye sobre las mareas, que puede mover toneladas de agua. ¿Por qué no podría mover también toneladas de magma bajo nuestros pies? Entonces, ese tirón gravitatorio pues probablemente haga que este núcleo gire. Eso es una hipótesis. Pero bueno, es más probable que nuestra magnetosfera sea precisamente una interacción del Sol que puede ser en este caso determinante y mucho más de lo que podemos imaginar. Todos recordamos que hace poco hablábamos de esa inactividad solar, pero curiosamente la última semana, o en estas 2 últimas semanas creo, no sé exactamente la fecha, se ha producido una emisión en pleno mínimo solar, algo realmente extraño, una erupción de clase M de la noche a la mañana, dando lugar a distintas manchas solares, y es algo que lleva un poco locos a los científicos, ¿no? Los científicos intentan establecer un patrón de comportamiento del Sol con ese ciclo solar de 11 años, pero claro, hay temas como este que de repente ahora se espabila el Sol y emite esas llamaradas solares tremendas, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto, pero bueno, que tiene que ver con esto que estamos hablando. También debemos de apuntar que, bueno, en todo este tiempo se han producido fenómenos que también pueden ir un poco, digamos, al hilo, ¿no?, de lo que está sucediendo con este campo magnético. Hay una cosa muy curiosa, ¿no?, y es esa pequeña anomalía que se está produciendo sobre Sudamérica principalmente, dando lugar a esa bajada estrepitosa del campo magnético en los últimos, bueno, yo diría en los últimos 10 años, ¿no? Estamos hablando entre 25 nanoteslas a 22 nanoteslas, algo que se ha podido medir, y esos 3 nanoteslas de diferencia, que no parecen mucho en un principio, pero si lo extrapolamos a un nivel global como lo estamos haciendo, sí que es, digamos, una bajada sustancial que los científicos incluso se atreven a decir que en los últimos 50 años ha bajado casi un 10% la influencia
del campo magnético en estas zonas concretamente, donde se han producido ya dos brechas importantes. Hay una brecha un poquito más grande, que es la que se sitúa sobre Ushuaia y la zona del cono baja, ¿no?, de Sudamérica, y otra que se está dividiendo peligrosamente hacia la zona sur de África, ¿no?, hacia ese cuerno de África, la parte baja. Estas dos zonas hacen también que se tire, que lo que es el Polo Norte y sobre todo esa otra cara del imán, ¿no?, pues de sur, norte, etcétera, se esté variando y se esté acelerando el proceso de inclinación de un cambio posiblemente polar que se puede producir por todo este fenómeno, ¿no? Todas esas fuerzas tirando en un sentido y en otro están provocando también ese cambio, también incluso dicen de polaridad, algo que sería, bueno, no sé si catastrófico, depende de cómo se produzca, porque si es algo progresivo que tarda tiempo en producirse, todo se puede ir reorganizando poco a poco. Pero claro, aquí no tenemos nada claro de lo que puede suceder con esto. No sabemos si se va a producir en las próximas décadas, si va a tardar 50 años, 100, no lo sabemos. Es algo, esto se ha estudiado en los últimos 50 años todos estos resultados, pero no sabemos de aquí a dentro de 10 o 15 o 20 años si este proceso se tiende a acelerarse o tiende a ralentizarse. Claro. No sé si querías preguntar algo, Javier. No. Estoy escuchando los datos que se aportas y la verdad que, claro, el miedo, podemos decir, es que se acelerara todo esto, ¿no? Porque, claro, es que al final se convulsiona mucho más el planeta. Claro, vamos a recibir, pues, como dijéramos, entre comillas, un castigo, ¿no? Pero de momento vamos a esperar que no sea así, ¿no? Hombre, la Agencia Espacial Europea, el programa SWAM, que se encarga de estudiar este fenómeno, y que lo está monitorizando, de hecho, desde el año 2013, pues resulta que bueno, está preocupada previamente porque no saben los motivos de esto, aunque ellos ya supongo que tendrán sus propias teorías, pero claro, entrar directamente a postular una teoría sobre lo que sucede con este fenómeno y hacia dónde vamos con todo esto y hacia dónde nos puede llevar todo esto es algo complicado. Lógicamente sí que tiene que ver la inactividad solar con la actividad geomagnética. Todos sabemos, y esto es algo que se sabe no hace mucho, que cuanto más actividad solar hay, el campo magnético más se refuerza. Esta es como una respuesta automática, ¿no?, a esas llamaradas solares, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el Sol por H o por B, en este caso, en ese ciclo de 11 años, hay un mínimo solar y entonces emite menos masa coronal, el campo geomagnético se reduce automáticamente para compensar esa inactividad. Y eso es algo que ha estado sucediendo en estos distintos o diferentes ciclos solares. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay otra cuestión, ¿no? Y esa cuestión también es importante, y es ¿qué sucede bajo nuestros pies, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay muchos científicos que hablan de que Marte, en su momento, tuvo también, digamos, una estructura interna como la Tierra. Tenía un núcleo sólido. Muchos justifican que Marte tuvo magma porque hay restos y vestigios de que seguramente habían volcanes, etcétera, y que también se producían terremotos, con lo cual había deriva continental, con lo cual había magma bajo los pies del suelo marciano, pero no se sabe por qué motivo el núcleo de la noche a la mañana dejó de girar y fue lo que provocó la gran catástrofe en Marte para que sea totalmente un planeta inerte. O sea, es que, no sé, es que da un poco de miedo. O sea, hay científicos que dicen que mirar a Marte es mirar hacia nuestro futuro, ¿no? Es algo un poco aterrador, ¿no? Porque imaginaos, ¿no?, esas mesetas, suelo, un enorme desierto inerte, donde no hay prácticamente vegetación y la vida es ausente totalmente. Imaginaos, ¿no?, el plan que nos esperaría para el futuro, ¿no? Claro, si fuera así, ¿sí? No, lo que digo que si fuera así, con esa imagen que vemos, la verdad que no es nada alentador, todo lo contrario. Claro, pero es que fíjate, Javier, porque hay consideraciones que sabemos perfectamente que se han producido en el pasado aquí en la Tierra, ¿no? Sabemos que cada 250.000 años hay un cambio de polaridad en la Tierra, ¿no? Hay un cambio de esos polos geomagnéticos y claro,
podemos estar, los científicos ya advierten de que podemos estar, este simplemente es uno de los síntomas que daría lugar a ese cambio de polos, a ese cambio de polaridad. Pero claro, eso fue hace 250.000 años. O sea, no tenemos estudios geológicos que nos indiquen qué sucedió, cómo sucedió y cuáles fueron los efectos sobre el planeta. No tenemos una idea. Sí, podemos saber más o menos algo, pero no sabemos hasta qué punto nos influiría a nosotros como especie, ¿no?, en el planeta Tierra. Y sobre todo, yo creo que aquí la clave está, Javier, en los tiempos. En cuanto, porque claro, imaginaos que el núcleo, como se comentaba en la película, ¿no?, es ese giro de 1.600, ¿no?, kilómetros por hora, o sea, una barbaridad, ¿no? Si eso se parara de golpe, ¿no? O sea, claro, si realmente el núcleo se para de golpe o tiene, digamos, una ralentización que es progresiva, que va poco a poco, que da tiempo a eso, a lo que hablábamos al principio, una reorganización continental, etcétera, no sé, es algo un poco complicado, pero bueno, la verdad es que el proceso al que estamos siendo sometidos es algo que va evolucionando, y ya te comento que lo raro es esa división, ¿no?, de repente, ¿no?, esos dos agujeros que se están dividiendo y que cada vez se hacen más grandes, sobre todo en Sudamérica, y el otro que se está acercando bastante a África. No sé, es algo preocupante. Bueno, seguimos hablando con Paco Buitrago. Estamos en este mundo, en el objetivo. Efectivamente, estamos poniendo ahí ese objetivo para conocer qué ocurre con la Tierra. De hecho, la pregunta que hoy nos hacemos no es una pregunta que ha aparecido ahora, sino que llevamos ya un tiempo preguntándonos, incluso los más expertos intentan conocer realmente la realidad de todo esto que está pasando. Pero bueno, la Tierra se empieza a mostrar de una forma distinta. No sé, por un lado nos dicen que no es nada alarmante, por otro lado incluso los datos, como bien aporta Paco, parece que dicen todo lo contrario. Lo cierto es que hay que llevar mucho cuidado porque hay procesos que se pueden acelerar y esto puede conllevar, como decía antes, un castigo para toda la humanidad, porque todo lo que le ocurre a la Tierra obviamente nos salpica y muchísimo, ¿no, Paco? Así es, Javier. Es que en los últimos tiempos lo que sí que estamos dándonos cuenta es que la Tierra está sufriendo una serie de cambios y unos procesos que todos considerábamos que las cosas eran así, o las certezas eran totalmente claras, y luego pues nos estamos dando cuenta de que la Tierra está sufriendo muchísimos cambios a todos los niveles. Se comenta que esa ausencia de geomagnética también provocaría un cambio en la densidad del aire en esos lugares donde se está produciendo. O sea, ¿por qué? Porque es normal. Si la electrostática de la zona baja, pues eso influye sobre las tormentas y sobre muchas otras cosas más. La atmósfera, la electrostática de la atmósfera es lo que produce la aparatología eléctrica esta que se produce en una gran tormenta, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, ¿cómo puede influir esto al clima? Pues yo creo que bastante. Esa zona, a los científicos hablan de que estemos atentos, ¿no?, sobre todo a la temporada de huracanes, y van a ir produciendo cada vez con más virulencia, porque esa zona está precisamente afectada por esa bajada estrepitosa en el campo geomagnético. Eso por un lado, y no olvidemos que no solo el Sol nos influye a nivel de eyección de masa coronal. Hay explosiones de supernova, rayos cósmicos, hay 200.000 cosas más, tormentas de estas de neutrinos y una serie de cosas que siempre están asaltando al planeta. O sea, parece que aquí no pasa nada, pero del cielo nos están cayendo enormes cantidades de energía que gracias a nuestra atmósfera y a esa magnetosfera pues estamos protegidos ante este tipo de eventualidades. Pero la explosión de una supernova suficientemente potente podría arrasar el planeta en poco tiempo si no tuviéramos una capa protectora. Uh-huh. Eso hay que recordarlo también, ¿no? Sí. No solo el Sol nos amenaza, tenemos amenazas constantes, ¿no?, que se producen. Bueno, incluso el tema en este caso, el tema de una piedra que nos caiga de un considerable tamaño, que si no tuviera
una protección, pues caería con total libertad, no habría ninguna oposición. Madre mía, la verdad que... Eso es otro detalle. Nada que de pensar que todo esto pueda ser así. Bueno, ¿qué tiempos estamos viviendo, Paco? Porque al margen de lo que estamos todavía con este COVID-19, la verdad que también recibir información, y de hecho, bueno, no es algo, ya lo venimos hablando hace tiempo, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con la Tierra. Por eso decía que no es nada puntual y tampoco no es nada de hace 2 días, sino que llevamos ya tiempo, ¿no? Hombre, fíjate, Javier, los científicos hablan de que hace 565 millones de años la magnetosfera estuvo también a punto de desaparecer, estuvo a punto de detenerse y de no continuar. Que fíjate, Javier, todo el tiempo que hablamos siempre de millones de años, ¿no? De las cosas que sucedían hace millones de años y claro, que hay gente que parece como que le importa poco este tipo de detalles porque son cosas que uno ve muy lejanas, ¿no? Que hace mucho tiempo. Pero luego descubrimos que gracias a todo esto sabemos que la Tierra tiene unos ciclos en los cuales a veces la Tierra es habitable y a veces no lo es. O sea, eso se ha producido así durante muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho, si vemos la evolución de los últimos 5.000 millones de años, ¿no? Que es la mitad de la edad del Sol, por ejemplo, nos damos cuenta de que todo ese proceso, pues han pasado, habría especies, como los dinosaurios, por ejemplo, que desaparecieron y que estuvieron muchísimos millones de años sobre este planeta. Entonces, no tiene por qué sorprendernos tanto este tipo de cosas. Y la Tierra, si hacemos un balance de estos 5.000 millones de años, nos damos cuenta de que hay más millones de años deshabitada que habitada. O sea, nosotros seríamos, si pudiéramos colocar esto, en un tren, pues lo mismo seríamos, la rueda de cola del último vagón, ¿no? Ante todo lo demás, que es una inmensidad que no podemos ni imaginar. Entonces, por eso digo que no hay que sorprenderse tanto con este tipo de cosas. El tema está en que nos pille a nosotros sobre el planeta. Ese es el problema, ¿no? Porque una extinción dentro de, 500, de 1.000 años, vale, pero claro, nuestra raza, y tal y conforme ha sucedido ahora, ¿no? Con el tema imagínate, Javier, se puede extinguir mucho antes que tengamos algún otro problema, ¿no? Más serio. Y lo malo que por eso decía que se den la mano varias cosas de estas que estamos viviendo y esto se acelere todavía mucho más, no solamente por una parte, sino por varias partes, ¿no? Sí, hay teorías. Yo es que últimamente veo muchas cosas, ¿no? Y porque se ve que la gente tiene más tiempo libre y publica más cosas, no lo sé por qué. Pero veo muchos asuntos por ahí que hablan hay gente que cree que vamos a sufrir algún tipo de extraterrestre y de que están vigilándonos, de que están ahí pendientes de nosotros, de que algo va a pasar, pero es una sensación generalizada, ¿no? O sea, hay veces que hay gente que es agorera, que dice, bueno, sí, esto va a pasar, los futurólogos y los profetas, etcétera. Pero no sé, ahora, Javier, es distinto, porque ahora no son 4 gatos, ¿no? Ahora todos tenemos una sensación dentro de nosotros, yo hablo con mucha gente, de que algo va a pasar, ¿no? Eso es algo que parece que está dentro de nosotros ya, ¿no? Entonces, lo veo con otros ojos este asunto, ¿sabes, Javier? O sea, en otras ocasiones me ha parecido más fantasioso, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero últimamente, Javier, lo noto, ¿no? Noto como que va a suceder algo importante que va a cambiar realmente, porque esto que ha sucedido, tanto que hablábamos de que nos iba a cambiar, de que tal, pero no, eso no ha cambiado del todo. O sea, yo veo que la gente enseguida ya sigue con las mismas historias y con las mismas costumbres y bueno, y si les dejas un poquito más de margen, Javier, te digo yo que estamos igual, ¿eh? No. Lo que tengo claro es que por un lado hay gente que enseguida todo esto le da mucho miedo, pero a otros no, otro todo lo contrario, o sea que da igual, no pasa nada, o todo esto son tonterías, o como también decía antes mucha gente que todo esto del coronavirus era también incierto, que era una falacia, que decir que estaba todo inventado, y después esa cruda realidad que hemos podido ver y que seguimos viendo, ¿no? Pues sí, pues fíjate,
fíjate lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Lo que está pasando, que están ahí intentando negar una evidencia, ya llevan 40.000 muertos según las cifras, que bueno, serán muchos más, porque en Brasil es más complicado, hay mucho índice de población en la pobreza, que no tienen ningún tipo de identificación, y en las favelas estas que hay allí, que viven millones de personas, Javier, no quiero ni imaginarlo. O como hablábamos también en un momento, en zonas como la India, zonas deprimidas donde el control es muy complicado y donde el hacinamiento ya de por sí es bastante importante, porque hay casas de 40 metros donde viven 15 o 20 personas, con lo cual allí aislarse es muy complicado. Y son gente que vive en la calle, igual que sucede en Brasil. Hay personas que viven simplemente de salir con una nevera llena de refrescos y de bocadillos y estar por las playas de Copacabana vendiendo refrescos y bocadillos. Personas como las va a confinar en su casa. Si viven al día, no. Entonces, eso es complicado. Bueno, en fin. Pues así está la cosa, Javier. Estupendo. Pues muy bien. Ya saben, estimados amigos, con esa pregunta interrogante, ¿qué sucede con el campo magnético de la Tierra? Bueno, pues ahí están esos datos que nos ha aportado nuestro compañero y ojalá muchos de aquellos augurios que se van contando, pues ojalá no se cumplan. Lo dejamos ahí como posible, pero como si fuera algo que queda mucho para que se acerquen a nosotros. Pero en fin, la realidad después es otra al deseo de cada uno de nosotros. Pues nada, Paco, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos y parece que ya poco a poco, ¿no?, iremos recuperando un poco la normalidad esa que tanto se habla, ¿no? La nueva normalidad, que bueno, yo veo que nueva no, yo creo que estamos más o menos igual, solo que vamos con mascarillas y poco más, ¿sabes? Sí, sí, es mi sensación personal, Sí, no sé a otros oyentes cómo lo llevarán, pero estoy viendo mucha normalidad, exceptuando este detalle. Estupendo. Pues nada, Paco, lo dicho. Un abrazo, buenas noches. Venga, buenas noches a todos. Y es así como nos comentaba Paco Buitrago, que en los últimos años está acelerando esta anomalía que se sitúa en su punto más álgido sobre Sudamérica, inquietando a los expertos que ven cómo este proceso se acelera más allá de la inversión polar. Sin la protección de nuestra magnetosfera, nos veríamos expuestos, amigos, a rayos cósmicos y tormentas geomagnéticas, generando consecuencias similares, según dicen algunos expertos, a las que pudo sufrir nuestro planeta vecino Marte. Dejamos este mundo. Enseguida vamos hacia otro mundo, pero dejamos este en el objetivo.